de los signos en la vida social, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de la naturaleza de la comunicación humana, los textos tienen una dimensión semiótica, están comunicando algo, ¿no? Aquí la orientación de la hermenéutica tendría que ver con el proceso de interpretación de esos signos, ¿sí? En este caso considerados como textos, ¿sí? En su dimensión escrita, en su dimensión oral, y en las otras dimensiones a las que estoy haciendo alusión, porque hay la semiótica es amplia, semiótica y semiología, pero sobre todo estamos hablando del papel que estos signos cumplen en la vida social, en diferentes espacios específicos. Y aquí en la hermenéutica estamos hablando de una interpretación en la relación entre texto y contexto, ¿sí? En este sentido podríamos aludir a no solamente entender el papel de este signo, sino entender, por ejemplo, un signo lingüístico, sino entender el contexto de este signo, ¿sí? No solamente lo que significa y lo que hace, sino el contexto donde nace, donde se hace evidente de las relaciones de este signo con otros signos, el papel que cumple, no solamente en la vida social, sino en una dimensión global, cultural, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, sería parte, pero es una disciplina mucho más específica, esta de la semiótica. Se habla también, yo creo que también estoy pensando en la relación que habría entre la hermenéutica como método filosófico y la semiótica de la cultura, que de alguna manera existiría algún tipo de relación, ¿no? Es decir, el papel que cumplen estos signos en la vida social y cultural, y cómo podemos interpretar la cultura desde esta correlación de estos signos. Bueno, aquí tenemos una tradición específica que se ha configurado desde la antigüedad, pero que digamos que ha tomado carta de naturalización en la modernidad, ya como disciplina, considerándola como la hermenéutica, las bases de la hermenéutica moderna, y que también tiene, vamos a ver, como que áreas de aplicación. Vamos a ver el área teológica, el área jurídica, el área histórica, etcétera, etcétera. Vamos a ver estos campos de sentido en el caso de la hermenéutica. Pero sigo insistiendo, la hermenéutica exige paciencia, exige contextualización, exige diferentes momentos de aproximación sucesiva, de entender esta relación entre, en el caso de un texto, entre el lector y el autor, la relación de este triángulo entre lector, autor, contexto, y este contexto que puede ser diverso, el contexto de la creación de una obra, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, el contexto del lector que está leyendo esa obra siglos después de ser escrita, de ser editada, la relación entre mi comprensión desde mi horizonte histórico, ¿sí? Desde mi campo de comprensión histórico, de ese otro campo de comprensión histórico, no solamente de lo que se dice, insisto, no solamente del contenido de algo, ¿no? Sino a partir de qué se dice, y también de lo que se dice pero no se dice, de lo que está ahí pero que no está evidente, de lo que justamente vamos a interpretar, ¿sí? Entre la semiótica insiste en esta idea de entender el papel de los signos y las funciones específicas que cumplen estos signos. La hermenéutica también va a tratar de averiguar de qué es lo que está detrás de lo que se dice pero no se dice, y de la manera en cómo lo interiorizamos y cómo lo comprendemos, ¿sí? Bueno, en su origen, dice Ferraris, ¿no? Me voy a estar apoyando en Ferraris, en Blondin, en Beuchot, en esta primera parte, en el trabajo que señalamos de Leiva, y hay otros trabajos, por supuesto, que hablan de esto, que nos dan esta perspectiva histórica de la hermenéutica, pero básicamente en esta parte inicial vamos a estar haciendo alusión a esto, ¿no? Sus orígenes míticos, como más tarde en el resto de su historia, la hermenéutica, en tanto ejercicio transformativo y comunicativo, se contrapone en la teoría como contemplación de las esencias eternas, no alterables por parte del observador. Me detengo tantito en esta idea. Ejercicio transformativo y comunicativo, ¿sí?
una idea de evolución, de devenir, de desarrollo de esa misma, de la misma hermenéutica, ¿no? Una idea de evolución que impide entenderla esta como ahistórica, que impide entenderla esta como ajena a las contradicciones y al movimiento y a lo dialéctico, ¿no? Y como dice ahí, no alterables por parte del observador, porque ¿quién es el observador? Es el que interpreta, ¿sí? El que interpreta, que lo puede modificar en función de sus intereses, que lo puede modificar en función de su contexto, de sus objetivos, etc. Por eso hay las distintas lecturas. Por ejemplo, cuando hablamos de la hermenéutica sobre el camino de lo teológico, bueno, por ejemplo, vemos que hay distintas interpretaciones. Vamos a ver problemas específicos entre interpretaciones literales e interpretaciones simbólicas, por ejemplo, o interpretaciones analógicas en relación a lo que nos está planteando, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, ¿no? Sería, el observador juega un papel importante, insisto. Luego, Gadamer va a hablar de cómo es que se da este encuentro, cómo se posibilita este encuentro entre el lector, entre el escritor y el lector, en el caso de la obra literaria, entre el lector y quien escribe la obra y quien la lee, y cómo es posible transitando lo que él llama una fusión de horizontes, de tal manera que el lector, el escritor y el lector se van acercando a la comprensión, ¿no? Como a un sentido original de la obra, aunque, como ha señalado el propio Beuchot, o como hemos señalado, esta labor de interpretación es una labor continua, nunca conclusiva y siempre con posibilidad de abrirse a otro tipo de significados. Es como, por ejemplo, cuando nosotros leemos 100 años de soledad, por ejemplo, o Pedro Páramo, cuántas cosas encontramos en cada una de las lecturas cuando hacemos este ejercicio de interpretación y de comprensión. Al mismo tiempo es parte de un gozo estético, es parte de un placer estético, no solamente de un placer intelectual. Una de las cosas importantes aquí, y también es una de las fuentes posibles de las críticas a la hermenéutica, que la hermenéutica quiere de alguna manera trascender el objetivismo positivista, es decir, esta idea del conocimiento por el conocimiento mismo. Al menos la posición de Gadamer va en ese sentido, de una visión no positivista del conocimiento. No solamente conocemos por conocer, o aprendemos por aprender, sino conocemos por apreciar, conocemos también para tomar no solamente una posición pragmática, sino también un cierto movimiento o un cierto goce estético, una cierta lejanía o una cierta cercanía respecto a lo que estamos leyendo, por ejemplo, ¿no? En específico, si yo en el campo literario creo que es mucho más claro, ¿no? ¿Por qué leo no sé, Pedro Páramo, o por qué leo Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a leer? ¿Qué tipo de resultados estoy buscando con hacer esto? No estoy buscando solamente un conocimiento objetivo, racional o verificable. No es esa mi finalidad. No todas las cosas que conocemos van a caer desde esta perspectiva de Gadamer en este objetivismo y en esta naturaleza pragmática. Justamente la literatura sería una de esas dimensiones que, siendo también importantes, fundamentales en la formación humana, estarían más allá de ese objetivismo, de ese pragmatismo, de ese positivismo. Por eso la hermenéutica es un arte, ¿no? Dice, es ante toda esta dimensión práctica a la que la hermenéutica debe su tradicional prestigio. Hermeneutique techne ars interpretationis kunst der Interpretation, arte de la interpretación como transformación y no teoría como contemplación, porque la teoría como contemplación implicaría que algo no se resignifica. Y si una obra es parte de la cultura continuamente se está resignificando su valor.
¿sí? Cualquier obra, en este sentido, cualquier texto puede tener una resignificación de su valor en función de este proceso de interpretación y de comprensión del momento histórico, de la perspectiva del sujeto, de las condiciones del sujeto, a las posibilidades de acceso a esta lectura, del conocimiento y de los prejuicios que el sujeto tiene respecto a lo que va a interpretar. Ahora bien, les decía que esto que podemos decir a juicio de los hermeneutas es una de las virtudes de la hermenéutica. Para algunos, en algunas lecturas críticas, deja demasiado abierto este asunto. Es decir, una de las acusaciones, por así decirlas, la señala Beuchot, es que hemos llegado a una posición, sobre todo en lo posmoderno, Beuchot va a mencionarlo por ahí, donde las hermenéuticas han llegado a ser hermenéuticas equivocistas o univocistas, es decir, la interpretación de en un sentido es así y es así, o la interpretación en todos los sentidos. Y entonces, en realidad, dice Beuchot, el problema es que no tenemos como un justo medio, como algo mucho más concreto, algo que nos oriente más para poder interpretar de la manera correcta, ¿no? Por ahí viene el desarrollo de la propuesta de la hermenéutica analógica de Beuchot, y ya veremos, tiene alguna fuente de inspiración aristotélica, como es evidente, pero ya estaremos viendo este asunto. El problema es este relativismo que podríamos decir se desprende de esta postura, y buena parte de las críticas a la hermenéutica irían en ese sentido. Entonces, o solamente una cosa vale, o todas las cosas valen, y obviamente esto va a entrar en juego, en debate y en disputa con otras posturas, digamos, por ejemplo, la filosofía analítica. Ya sabemos que, no lo he mencionado, pero el desarrollo de la hermenéutica sería parte de este gran movimiento dentro de la filosofía que se decanta hacia el giro lingüístico, como una característica, ¿no?, esencial. Ese lenguaje, lo que está en el centro del pensamiento filosófico, lo vemos claramente en la perspectiva de Heidegger, ¿no?, en esta idea de que el ser es lenguaje, ¿no? El Dasein no puede entenderse sin ese lenguaje que es el centro de su referencia semántica, ontológica, ¿sí? El ser humano no puede ser pensado fuera del lenguaje, más bien el lenguaje es lo que constituye a este Dasein, ¿no?, a este ser consciente de sí mismo, a este ser a este ser finito que es el hombre, ¿no? Pero este elemento central del lenguaje va a ser, dentro del giro lingüístico, va a estar como direccionado, diría yo, como que en dos caminos o dos tradiciones muy específicas, ¿no? Por un lado, esta dirección de la hermenéutica que estamos intentando trazar en principio como una especie de genealogía y ver los referentes y qué se ha creado a partir de este interés, y por el otro lado lo que es la filosofía lingüística y la filosofía y sobre todo la filosofía analítica, ¿no? Una filosofía analítica que está más preocupada, como el caso de Wittgenstein, por el principio, y otros por el problema de la sintaxis lógica, ¿no?, por el problema del valor de verdad, por esta dimensión del carácter de lo lógico, del lenguaje, ¿no?, y de la referencia a la verdad. Fíjense, en el horizonte de este giro lingüístico, lo que estamos viendo es un problema que es clásico, el problema de la verdad en filosofía. ¿Cómo accedemos a esta verdad? ¿Podemos acceder a la verdad a través de la vía lógica o a la verdad a través de la vía hermenéutica? Y vean también cómo dentro de este giro lingüístico encontraríamos que hay derivaciones que apuntan, por ejemplo, hacia el lado de la ética, ¿sí? Caso de Ricoeur, caso de Foucault, por ejemplo, o la estética, diferentes cuestiones que se van desgranando a partir de este interés por la verdad, ¿no?, de esta gran pregunta de la filosofía:
qué es la verdad. Aquí tenemos del lado derecho, del lado derecho tenemos la imagen de la diosa Maya, y del dios Hermes, ¿no? Maya Hermes es hijo, otro de los múltiples hijos de Zeus, y Maya es su madre, ¿no? El término hermenéutica deriva del griego hermeneumiet, que significa, perdón por mi griego, mal griego, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un mensaje o un texto. Cuestión que puede parecer fácil, pero ya veremos que no es tan fácil, por lo menos en esto que voy a comentar, o que creo que ya comenté en la clase pasada, ¿no? Es cierto, Hermes, Mercurio, en la tradición romana, es el mensajero de los dioses, ¿sí? Sí, iba a decir eso, que era decir el mensaje, ¿verdad? Era decir el mensaje, pero también otro de los elementos es que el mensaje, por ejemplo, una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que ustedes entiendan, no necesariamente es lo mismo, ¿no? Hay ruido entre lo que yo digo y lo que ustedes entienden. A lo mejor también hay ruido en mi propia manera de entender algo, y al mismo tiempo que lo estoy haciendo desde mi conocimiento, desde mi tradición, desde mi preformación y mi prejuicio, ¿sí? Y la manera en que lo interpretan tendrá que ver necesariamente desde su propio campo de referencia, desde su propia tradición, ¿sí? Así como yo me estoy refiriendo a Hermes, o tal vez estoy diciendo, bueno, Mercurio para los romanos, ¿sí? Y Mercurio tiene muchos, no solamente es el mensajero de los dioses, también es el patrono del comercio, en fin, tiene otros referentes, ahora sí que semióticos o semióticos discursivos. Interesante, tendrá que ver con la manera, el papel, ahora sí, dentro de una tradición de un dios, ¿no? En este caso, del mensajero de Zeus, en la tradición griega y en la tradición romana. En ambos casos creo yo que el asunto del problema de la verdad ahí está presente, y el asunto de la comunicación, ¿sí? De la comunicación y del ruido de la comunicación, pero ahorita lo describo un poquito más despacio, ¿no? El concepto se remonta y entronca con la simbología que rodea la figura del dios griego Hermes, el hijo de Zeus y Maya, encargado de mediar entre los dioses, o de un dios a otro, o entre estos y los hombres. Y esa tarea de mediar es una tarea muchísimas veces ingrata, ¿sí? A veces el mediador es el que entra en más conflictos, ¿no? Porque a veces los dioses no se quieren entender, aunque se hablan. Muchas veces los hombres tampoco se quieren entender, aunque se hablen. O a veces se hablan, pero no se quieren comprender. O a veces se hablan o dicen cosas que no dicen nada, ¿sí? Es decir, hay palabras que no dicen nada. Hay palabras que no comunican efectivamente nada, ¿sí? Entonces es un problema. Primero, si vamos a lo que yo quería decir, Zeus, padre de los dioses, dice algo. Se lo puede comunicar a los otros dioses. Los dioses, como no son el dios que Zeus es, entenderán parte de lo que Zeus quiso decir, ¿sí? Supongamos que estos dioses se lo dicen, le dicen a Hermes o Mercurio el mandato que Zeus les dijo que debía ser comunicado a Hermes, ¿sí? No hay problema, ¿no? Es la interpretación de los dioses respecto a lo que el dios Zeus dijo. Otra cosa será lo que Hermes entienda de lo que los dioses le dijeron, ¿sí? Que dijo Zeus. Otra cosa será el trayecto donde Hermes, que tiene que bajar del Olimpo, que es un lugar muy padre, ¿sí? Donde no hay sufrimiento y todo es alegría, 24 horas del día, baja, ¿sí? Ante los hombres. Pero los dioses y los hombres no son iguales. La capacidad de comprensión de los hombres no es igual que la capacidad de los dioses, ¿sí? Y la capacidad de Hermes no es igual que la capacidad de Zeus, también. El problema también muchas veces, recuerden el asunto de la cultura griega, que los dioses a veces hablan directamente, como cuando las diosas le dicen a
preguntan a Paris cuál es la más hermosa, ¿no? De las diosas, ¿no?